SER Podcast. Atención, atención, aviso para navegantes, aviso para oyentes en este caso. Bueno, dos avisos. El primero, recuerdo que la historia de la radio, el gran espectáculo de Nieves con Costrina, los Fetén Fetén, tiene fechas, atención, en Bilbao y en Madrid. Recuerdo, Bilbao, 11 de diciembre, Madrid, 20 de enero. Primer aviso dado. Segundo, no te rías, Nieves, que te estoy escuchando. Segundo aviso, Nieves comienza una nueva serie en Acontece, que no es poco. Serie de 4 capítulos ambientada en la Francia de 1500, de 1533 para ser exactos, que arranca con una boda un tanto especial. Muy especial, muy especial. Una boda a 3 bandas, ¿eh? Pero Sí. esto solo para empezar, porque aquí tendremos de todo: reyes, reinas, cortesanas, intrigantes, amantes, broncas entre católicos y protestantes, joyas, dinero. Por tener tendremos... Nieves, buenas tardes, que no te he saludado todavía. Hola, buenas tardes. Por tener tendremos hasta la historia de una mujer que palmó por chutarse oro. Oro líquido para estar más joven. Sí. ¿Quién da Oye, más? ¿Quién da más? Vendido así me está interesando hasta a mí. Pues venga, De lo que tú- pues vayamos por partes. A ver, es que verás, al final de la temporada pasada, en julio, dejé tantos frentes abiertos que ya no sabía ni cómo empezar a cerrarlos. Fue cuando estuvimos hablando de la muerte del rey de Francia, Enrique II, mientras participaba Sí, en sí, un el torneo Sí, famoso, sí, sí. Exactamente. Le entró una astilla por el casco, se le clavó en el ojo, infección, y a tomar vientos. Te el llama rey la de suerte Francia. también, pero mira, esas cosas se le- pasan. Se le coló ahí una infección. No estaba la penicilina todavía. No. Hablamos de mediados del siglo XVI. Este rey estaba casado con Catalina de Medici, que tras quedarse viuda asumió la regencia en mitad de una guerra entre dos facciones o partidos nobiliarios, presionándola para pillar las riendas del reino de Francia con su correspondiente religión. De un lado estaba la poderosa y peligrosísima familia de los Guisa, que eran católicos y malos, a más no poder, empeñados en purgar Francia de todo lo que no fuera católico. Qué pesados. Sí. De verdad. Y el otro partido era el de los calvinistas, los protestantes, los borbones, que además de malvados eran bastante torpes. Y si se animan a ver la serie de HBO, La Reina Serpiente, verán que no lo digo No. yo, que es que todos lo saben hasta los guionistas yanquis. A ver, no nos liemos. Porque estamos hablando de los Borbones como no como reyes, sino como grupo nobiliario, ¿has Sí, dicho? Sí. Los borbones eran nobles en aquel momento. No había reyes, no tenía no, nadie. No había ningún rey titular. Vale. El único que había era el rey de Navarra, Antonio de Borbón, Ujú. pero porque se casó con la reina de Navarra y adquirió el título de rey. Pero la que mandaba, la titular, era ella, Juana de Albret, Juana III de Navarra, creo que era la tercera. Pero en Francia eran un partido nobiliario protestante intentando pillar poder, presionando y enredando en la corte, embroncados con los Guisa católicos. Esta bronca entre dos partidos derivó luego en las sangrientas guerras de religión que ya llegarán. Pero bueno, en el medio hubo otros 3 reyes, hijos de Catalina, porque como antes se moría mucho, Catalina vio sucederse en el reinado a 3 de sus hijos. Además de tener que bregar, que es esto lo gordo, con la amante de su propio marido, que era la estilosa Diana de Poitiers. A ver, dime si todo esto no da para una Hombre, serie de 2 temporadas. y más. Que es la Reina Serpiente. Todo esto dejamos abierto porque se echaba el verano encima. Así que he decidido empezar por lo ocurrido el 28 de octubre de 1533, el día de la boda de Catalina de Medici con el duque de Orleans, Enrique, al que no le iba a tocar reinar, pero bueno, que le acabó tocando. Y esa boda ya empezó siendo un matrimonio de 3, y en las propias narices de la recién casada. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Estaba pensando, que hace una pregunta muy tonta, que por qué no se casó con ella en lugar de con Catalina. Pero claro, Sí, es que los matrimonios se apañaban. Efectivamente, sí, ya, las respuestas ya las tenemos. El rey de Francia, que era Francisco I, quería casar al niño con una miembro de la poderosa familia florentina de los Medici. Diana de Poitiers no pasaba de ser una cortesana, era noble, pero una cortesana. Y estas dos mujeres, Catalina y Diana,
fueron tremendas y tremendamente peligrosas, que vivieron además en uno de los periodos más conflictivos de la historia de Francia, y bueno, pues por eso quería hablar de ellas. El pretexto simplemente nos lo da la boda. Así que vamos primero a presentar a Diana de Poitiers, que era hija de muy buena familia, estaba formadísima, una tía muy culta, estaba formada en el más exquisito refinamiento, culta, dama de la corte del rey Francisco I de Francia. Este rey tenía 2 hijos, Francisco Junior, llamado a ser Francisco II de Francia, que era el heredero, y Enrique era el pequeño. Es que yo me pierdo ya. No, pero bueno, Francisco, rey de Francia, tenía 2 hijos, Francisco, que iba a ser Francisco II, y luego Enrique, el chiquitillo. El chiquitillo era rarito, era taciturno el chaval, lo llamaban el bello tenebroso. Siendo un adolescente, Enrique, seguía siendo muy rarito. Y a su padre, a Francisco I el rey, no se le ocurrió otra que ordenar a Diana de Poitiers que lo animara. Lo animara en el buen sentido del término. Y Diana lo animó, revitalizó al chaval. No hay que pensar mal todavía, ¿eh? I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Ole con ole. Qué bien. Oye, ¿de qué edades estamos hablando? Porque para cuando hay que empezar a pensar mal, porque esto huele a lo que huele. Huele a lo que huele, Claro. huele fatal. Estamos hablando de 20 años de diferencia, pero es que Enriquito tenía 14 años y Diana 34. 20 años no son importantes, pero siempre dependiendo de las edades de los enredados. Claro, esa estilosa y sensual Diana de Poitiers, colmando de atenciones a un adolescente con las hormonas disparatadas, podría traer algún disgusto. Y para intentar evitarlo, el padre, Francisco I de Francia, apañó el matrimonio de su hijo, Enrique, por ahora un simple duque, con una Medici. Hay representaciones pictóricas de esa boda donde parece que se están casando 2 adultos, pero no, estaban casando a 2 niños de 14 años, solo evidentemente por cuestiones estratégicas y políticas de las 2 familias. Y además el rey de Francia pensó, cuanto antes case a este pavo adolescente, si tiene apretones hormonales, pues por lo menos tiene esposa bendecida con la que desahogarse. Pero no, la estratagema no funcionó. Los únicos desahogos que aceptaba Enrique eran con Diana de Poitiers. La verdad es que era un bellezón, eso es cierto. Ya, bueno, pero por muy bellezón que fuera, coño, no debe tener una edad con la que podría ser con su madre. ¿Cuántos años tenía la madre de Enrique? Por ejemplo, para hacernos una idea. Pues mira, los mismos que Diana. Si hubiera seguido viva, porque las 2 nacieron en el mismo año, 1499. La madre de Enrique murió, la pobre, con 24 años, después de 7 partos. Murió de agotamiento. Sí, es que aquello era tremendo. Es cierto que todos los reyes buscaban amantes jovencitas, pero ya hemos dicho que este era rarito. Y encima Diana estaba buenísima y mantuvo hasta el final un cutis impecable. Murió con 67 años, pero sin aparentarlos. Siempre se sospechó, además, de Diana de Poitiers que su propia vanidad la mató, porque no paraba de probar guarrerías para mantenerse joven. Ahí quería yo llegar. Ya lo sabes tú. Y lo cierto es que las sospechas se han confirmado científicamente. Me desvío un poquito del tema, pero ya volveré a él. Merece la pena. Ya se sabe que Diana de Poitiers murió envenenada de tanto beber oro líquido. Porque el oro, unas se lo colgaban, pero otras se lo bebían. A ver, no, tampoco quiero liarlo de más. No es que bebiera exactamente oro líquido, sino un elixir compuesto de cloruro de oro y mercurio. ¿Mercurio? O sea, mercurio, sí. O sea, todo esto era veneno puro. En el año 2008, un equipo científico francés hizo un reconocimiento de restos y estudió los restos de Diana para averiguar si efectivamente había muerto por ponerse ciega de oro. Analizaron los huesos, algunos tejidos momificados y el pelo y confirmaron que efectivamente Diana de Poitiers tenía oro hasta en el tuétano. Y como esa cantidad de oro no podía haberla contaminado desde el exterior, aunque hubiera utilizado más brillos que una fallera, pues estaba claro que se contaminó desde el interior. Esta mujer era una joya, toda ella. Muy mala pécora, pero una joya. Bueno, pues ya retomo el asunto del matrimonio de 3. A kiss on the hand may be quite
continental, but diamonds are a girl's best friend. A ver, 3 en raya. Aunque fuera una niña, la pregunta es cómo llevaba Catalina la relación en sus propias narices de su marido con Diana de Poitiers. Pues fíjate, aguantando, ¿no? Claro. Aguantando. Y además, imagina, Catalina muy jovencita, 14 años, y la otra una tía de 34. Y claro, pues acojonada. Y encima Catalina más feucha. No alcanzaba ni la belleza ni el estilo de Diana. Catalina obedecía y tragaba. Era una situación muy humillante, porque Enrique estaba absolutamente subyugado, estaba enganchadísimo, hasta el extremo de que empezó a vestir con los colores de su amada. Diana de Poitiers era viuda, y desde que cascó su marido solo se vestía combinando los colores blanco y negro. Elegantísima siempre, pero en blanco y en negro. Y Enrique dijo, pues yo también. Y solo se vestía de blanco y negro. Era un pavo. Pero se produjo un giro de guión en este matrimonio de 3. Y es que el heredero al trono de Francia, el que tendría que haber llegado a ser Francisco II, se murió antes de tiempo y corrió el escalafón. Enrique pasó a ser el heredero al trono y por tanto Catalina acabaría siendo también reina de Francia. Si es que no se anulaba antes el matrimonio, este era el problema, porque llevaban 7 años casados y no había venido ningún churumbel. Claro, dijo ella, si no consigo quedarme embarazada de este marido que pasa de mí, van a decirle al Papa que soy estéril y pueden anular el matrimonio. Hay que hacer algo. Y como Catalina era sumisa, pero más lista que el hambre, buscó una alianza con Diana. Ya. Porque si no iban a salir perdiendo las dos. La famosa frase de que si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, de haber acuerdo, Catalina perdería un marido, pero ¿qué perdía Diana? Pues que llegara una sucesora que ya no tuviera las tragaderas de Catalina. De entrada. Es que la situación de momento era muy cómoda. Es que Diana permanecía en la corte, en el mismo castillo, entrando y saliendo de donde quería y cuando quería. Enrique no daba un paso sin consultar con ella. Todo el mundo aceptaba que la favorita era Diana, no la esposa. Y todo el mundo rendía pleitesía al amante, no a Catalina. Si el matrimonio se anulaba, Enrique tendría que volver a casarse porque había que tener herederos. Y si la nueva esposa venía con mala leche, ¿qué? Pues podría alejar de la corte a Diana. O lo mismo también le empezaba a gustar a Enrique. Bueno, por eso tuvieron que aliarse las dos y empezar a odiarse cordialmente. Era necesario que Catalina tuviera hijos, y en ello se empleó Diana, que buscó a los mejores médicos para que ayudaran a que se quedara embarazada. 11 años después de aquella boda del 28 de octubre de 1533, llegó el primer hijo, y después 9 hijos más. Joder. Claro que dirán, ¿mejoró eso la posición de Catalina en la corte? Pues no, en absoluto. Continuó siendo despreciada por su marido y haciendo el papel de segundona ante la reinona Diana de Poitiers. Pues que no sé si te puedes imaginar lo que es pasearte por tu casa, por tu palacio y que por todas partes haya estatuas y cuadros del amante de tu marido. No parece una situación muy cómoda. Claro. ¿Hasta cuánto duró esa situación, por cierto? Pues hasta que le entró al señor Enrique la astilla por el casco mientras jugaba a los caballeros andantes. Ahí dijo Catalina, ahora te vas a enterar, Lady Di. A Diana se le acabó que Enrique la colmara de joyas y de dinero y de palacios. Uno de los castillos más impresionantes del Valle del Loira, que habrá visitado mucha gente, es el castillo de Chenonceau, que es alucinante, es precioso. Pues ese fue un regalo de Enrique II a Diana de Poitiers. Es que esta mujer hacía y deshacía en la corte, se encargaba hasta de la educación de los hijos de los reyes, manejaba su antojo, tomaba decisiones de Estado, pero se le acabó el chollo el día que murió Enrique II. No se permitió que viera al rey moribundo, solo pudo ver desde su ventana pasar el cortejo fúnebre. Catalina la obligó a devolver todas las joyas, el dinero y el castillo de Chenonceau. Había llegado el momento de Catalina de Medici, la reina serpiente, que pasó de esposa ninguneada a la soberana más poderosa de la Francia del siglo XVI. Seguiremos informando. You call me boring Barbie when the coke's got you brave. High-fived my ex and then you said you're glad he ghosted me. Wrote me a song saying it makes you sick to see my face. Some people might be offended. Bueno, pues esta serie, la tuya, digo, tiene una pintaza. En fin, tengo ya ganas de ver qué nos cuentas mañana. De momento lo dejamos aquí con esta mujer a puntito de reinar. Muchas gracias, Carla. Un beso muy grande. Hasta mañana, Nieves. Otro para ti. Chao, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.